En el arranque de los recordados años 80 llegaba el 9 a la gama Renault, el primer vehículo del fabricante en montar transversalmente el incombustible motosierra, que tantas satisfacciones había dado a los del rombo desde los tiempos del 8. El automóvil en su justa medida aparecía tras el desgarrador zarpazo de las dos grandes crisis del petróleo, con una clara vocación global que permitía su fabricación en Francia o en España, pero también en los Estados Unidos por American Motors, y su calculado clasicismo sería fruto de la ya inexorable computación y robotización. En el año 82, en el que E.T. abarrotaba los cines, el Thriller de Michael Jackson atronaba en todas las emisoras de radio, Naranjito se apretaba sus botas de fútbol o Felipe González ocupaba la Moncloa, el 9 sería elegido el coche de la vieja Europa. Con su variante diésel, la marca francesa se sumaba a una dura contienda, la que libraban los turismos medios alimentados por gasóleo, que comenzaba hace más de 30 años y que nadie sabe todavía si ha terminado. Supongamos que nuestro relato esta vez comienza en 1979. En el último año de esa década incierta, el mundo asiste desvalido a la segunda gran crisis mundial de la energía, cuando las heridas de la primera no habían comenzado a cicatrizar. Desde hacía 3 años, Renault contaba entre sus filas con el 14, un modelo que no respondía a las esperanzas comerciales puestas en él, quizá por lo avanzado de su diseño, tal vez porque buena parte de su técnica no procedía de su propia casa. Otro tracción delantera, pero de línea clásica y poco más de 4 metros de longitud, se ultimaba de puertas para adentro. Su objetivo, conquistar, ahora sí, el vasto mercado mundial. Para ello, y en su estrategia de expansión planetaria, el primer fabricante francés de automóviles adquiría a comienzos de ese año la cuarta parte del capital de American Motors Corporation, el más pequeño de los productores norteamericanos. Con un vehículo medio en ciernes, que debía ser fabricado en la tierra en la que se vendían 1/3 de todos los coches fabricados. Así arrancaban los 80 para Regis Renault. El 9 se presentaba en el otoño de 1981 como un coche sencillo que no aportará soluciones novedosas, algunas sí para la marca y otras ciertamente prácticas e ingeniosas. Con él, el fabricante del rombo perseguía por encima de todo la robustez, la economía y la funcionalidad, cualidades por las que siempre habían destacado sus realizaciones. Suponía el retorno al segmento medio de su tradicional motor de varillas y balancines, que además sería instalado por primera vez transversalmente, como ya se había hecho con el moderno todo aluminio con árbol de levas en cabeza del 14, fruto de los acuerdos de Renault con Peugeot. El veteranísimo y experimentado motor del tipo Sierra, presentado 20 años atrás, estaría convenientemente adaptado a su nueva disposición y su culata sería rediseñada, agrandándose los pasos y mejorándose la refrigeración y el rendimiento. Esta apuesta segura se presentaba en 2 cilindradas ya conocidas. La de 1108 centímetros cúbicos entregaría 47 caballos y medio, mientras que el bloque de 1397, siempre con encendido electrónico integral sin platinos, podía desarrollar 60, 68 o 72. Lo que sí será un hito en la marca es que un motor transversal cuente con la caja de cambios en prolongación del cigüeñal, ya que en los 14 iba situada debajo, por lo que las transmisiones manuales de 4 y 5 velocidades serán de nuevo diseño. A ella se añadiría una automática de 3 relaciones, basada en la del 5 y asociada exclusivamente al propulsor de 68 caballos. Además, el conjunto motor, cambio y tren delantero irá montado sobre un falso bastidor, acoplado de manera sencilla al resto de la carrocería en el proceso de montaje, lo que facilitaría las posibles reparaciones. Precisamente, la moderna tecnología de ensamblaje y el diseño del monocasco por el sistema de elementos finitos mediante computadoras permitirán que los 9 sean muy ligeros, con unos pesos en vacío declarados para las variantes manuales, que oscilan entre los 805 y los 845 kilos, menos de 50 en el primer caso que un primitivo 5 nacional. Respecto a este y a los 4 y 6, la suspensión trasera será inédita y de diseño muy inteligente, ya que 2 barras de torsión muy cortas actúan como elemento elástico, situadas perpendicularmente al eje longitudinal, solución que Ford había desestimado finalmente en sus pequeños Fiesta. Desde su definición en 1977, en el cuaderno de cargas del proyecto L42, figuraba que pudiese ser producido en cualquier lugar en el que Renault tuviese una planta de fabricación, debiendo conciliarse además los gustos de todos estos países.
Por ello, en sus formas se había buscado desde un comienzo la sobriedad y la discreción, sin que su clasicismo estuviese reñido con un índice de penetración aerodinámica muy favorable, teniendo en cuenta sus 3 volúmenes, sus formas angulosas y su tamaño contenido. El genial Robert O'Prom, padre del Renault Fuego y de buena parte de los Citroën de la década de los 70, sería el responsable de formalizar todas estas exigencias. En su presentación a la prensa internacional por tierras de Borgoña, el Renault 9 se muestra como un coche muy razonable, totalmente adaptado a las exigencias de los automovilistas a los que iba dirigido, sobresaliendo su impecable comportamiento rutero que aunaba confort y estabilidad, y en menor medida la amplitud de su habitáculo y su maletero en relación a su tamaño, la precisión del cambio y de la dirección, y la eficacia del sistema de frenado. El gran Arturo Andrés escribirá entonces para Autopista que el 9 constituye el mejor producto tecnológico y comercial de la Rallye desde hacía 10 años, cuando había impactado al mundo con el magnífico styling de su 5. En este clasicismo casi de vanguardia desentonan los añejos motores, de gran elasticidad pero poco generosos en cuanto a potencia, y que además estarán ahogados por unos desarrollos demasiado largos, pensados en contener el consumo. El equipamiento y las opciones serían muy ricos, pudiendo dotarse al 9 según versiones, de limpiafaros, llantas de aleación ligera, cierre centralizado en las puertas, elevalunas eléctricos delanteros, manómetro de la presión del aceite, aire acondicionado e incluso del programador de velocidad Normalur con mandos en el volante, visto ya en los 20 y 30. Como accesorios específicos cabe citar la instalación estéreo firmada por Philips, con cascos para las plazas traseras, las fundas para los asientos confeccionadas por Pierre Cardin y una aerodinámica vaca diseñada por Giugiaro. La puesta de largo del 9 ante el gran público se producía en el Salón de Frankfurt, celebrado en septiembre de 1981, donde el francés se convierte en una estrella que deberá compartir protagonismo con un radiante plantel alemán, formado por el Mercedes E-C, el Opel Ascona, los Volkswagen Polo y Santana y el Porsche 944. Lo que más llame la atención en su stand serán los asientos delanteros denominados monotrazo, con regulación basculante de la inclinación de la banqueta, que permitían una posición de reposo ideal, favoreciendo además que los pasajeros de las plazas traseras pudiesen estirar las piernas por ambos lados de la guía central. La numerosa familia del rey o la reina del asfalto se ponía a la venta en Francia ese mes de septiembre, en nada menos que 10 versiones, a las que habría que sumar el Automatic que tardaría unos meses en aparecer. El motor más pequeño iría asociado a las terminaciones con la letra C, el de 60 caballos estaría siempre ligado a la L y el más potente a la S, en versiones TS, GTS y TSE. Este nuevo 3 volúmenes llegaba para competir principalmente con los compactos con portón posterior, como el primitivo Volkswagen Golf y su escuela de alumnos aventajados, formada por el Talbot Horizon, el Fiat Ritmo, el Opel Kadett y el Ford Escort, a los que se podía añadir el siempre atípico Citroën GSA. Con su misma morfología clásica, el Peugeot 305 también sería un rival, aunque en este caso superaba los 4 metros con 20 centímetros, cota que en la categoría media rozaba el Volkswagen Jetta, otro tricuerpo derivado del Golf. En la amplia gama de Renault para el año 82, el 9 se situaba en la parte central de la oferta junto al 14, que según los técnicos de marketing de la firma no debería sufrir el previsible canibalismo. En la parte alta encontrábamos a los 18 y a los más veteranos 20 y 30, con carrocería del tipo Fastback. Antes de que finalizase esa temporada 81, el 9 es elegido por los medios de difusión automovilística, coche del año en Europa para 1982. Su confort y su economía se imponen a un Opel Ascona, más versátil debido a sus carrocerías de 2 y 3 volúmenes, pero penalizado principalmente por la ausencia de 5 velocidades en su caja de cambios. Como estaba previsto desde su presentación, el 9 debía ser fabricado por FASA en España, a donde llegaría bastante antes de lo pronosticado por buena parte de los medios escritos. Tras el comienzo de su producción en las instalaciones de Villa Muriel de Cerrato, en Palencia, a finales de marzo de 1982, una cincuentena de 9 fabricados en preserie serían ensayados por la prensa del motor por carreteras y autopistas andaluzas. Las 11 versiones comercializadas en el país vecino se reducían a solo 2 cuando el 9 cruzaba la frontera.
Se desestimaba la comercialización de la motorización menos prestacional y de la variante automática, por lo que la filial vallisoletana de Renault tan solo ofrecería el bloque de 1400 centímetros cúbicos en 2 niveles de potencia. El GTL, de equipamiento más básico y apto para el uso de gasolina normal, rendiría 60 caballos y el TSE, con una dotación más completa, sería capaz de entregar 72, debido a un mayor cruce en el árbol de levas y a un carburador de doble cuerpo. Días después comenzaban las primeras entregas del 9 en los concesionarios españoles, avalado por el éxito comercial conseguido en Europa en solo 6 meses. El GTL sería vendido por un precio final de 750.000 pesetas, incluyendo la transmisión de 5 velocidades opcional, mientras que el TSE superaba ligeramente las 900.000 si se elegía como extra el aire acondicionado. Al igual que había sucedido en su país de origen, el 9 aparecía en la campaña publicitaria de lanzamiento como el dueño del asfalto, por precisión, por economía y por confort. Un asfalto que debería compartir en su categoría con los últimos SEA Ritmo, con los novísimos Ronda, con el Talbot Horizon fabricado en Villaverde o con los primeros Escort salidos de Almusafes. Pero el de Fasa iba dirigido a un público de preferencias más conservadoras y podría atraer a los fieles clientes de la marca que miraban con desdén al caduco 12 o a aquellos que deseaban reemplazar su Renault 7. A diferencia de los 9 franceses más modestos, las 2 versiones españolas contaban de serie con reposacabezas en los asientos delanteros o protecciones laterales en la carrocería, a lo que el TSE añadía inicialmente el reloj horario, el preequipo de radio con antena, la regulación de la altura de los faros, el cierre electromagnético de las puertas, los elevalunas eléctricos y el cuentarevoluciones. A finales de 1982 se daba a conocer en Francia una nueva motorización diésel de 1600 centímetros cúbicos que el 9 tendría el honor de estrenar. En el verano del año siguiente, coincidiendo con la presentación a la prensa española de los R11, Fasa Renault anunciaba la inminente aparición del 9 GTD, cuyas ventas comenzarían en septiembre y que tendremos oportunidad de analizar en profundidad en la segunda parte de este videoreportaje. Para la temporada 84, el TSE español contará con faros antiniebla integrados en el paragolpes, mientras que en su interior los asientos delanteros serán los tipo pétalo de los 11. En el GTL y en el diésel se mantienen los tradicionales monoguía, pero el respaldo del pasajero será ahora reclinable. El 9 GTC hacía su aparición en el mercado nacional a comienzos del verano de ese año como versión de acceso a la gama. Su motor Sierra de inédito cubicaje, 1237 centímetros cúbicos, desarrollará 56 caballos de potencia, que serán transmitidos a la carretera únicamente a través de una caja de cambios de 4 velocidades. Mientras, al otro lado de los Pirineos, la oferta del 9, por el contrario, se reforzaba por la parte alta. Irrumpían los GTX y TXE, dotados del moderno motor F con árbol de levas en culata y 1721 centímetros cúbicos, derivado del diésel y empleado ya en los 11 desde el otoño de la temporada anterior. Pero el 9 no se conformaba con rendir como mucho poco más de 80 caballos, por lo que en el verano de 1985 Renault presentaba en Francia el Turbo. Su mecánica se tomaba del 11 sobrealimentado, incluyendo los discos delanteros ventilados, el tren trasero de 4 barras de torsión y el propulsor de carburación de 1,4 litros y 105 caballos. Sus llantas de aleación de 14 pulgadas serían específicas, pero heredaba también del 11 su misma instrumentación y su calandra de 4 faros, que se incorporará de inmediato en el resto de variantes francesas del 9 a partir del acabado GTL, lo que hacía que el de 2 volúmenes modificase levemente su aspecto para diferenciarse de nuestro protagonista. El frontal con la doble óptica se aplicará, sin embargo, a todos los integrantes de la gama española desde el otoño de ese año 85, que también contarán con la misma disposición de la instrumentación que el 11. Con la cara del coche de moda en la España de mediados de los años 80, en el interior también las puertas adoptarán su mismo diseño, su guarnecido plástico y sus apoyabrazos, a excepción del básico GTC, que mantendrá los primitivos negros de menor tamaño. En este se conservan los embellecedores de las ruedas estrenados en el diésel, mientras que el resto de la familia 9 dispondrá de unos nuevos tapacubos lisos en sus llantas. Todavía en ese año se lanzaba el TXE con el elástico y tranquilo motor de 82 caballos, que completaba por arriba la oferta española del 9. Su equipamiento sería idéntico al del TSE, pero en el más potente se ofrecían de serie unas favorecedoras llantas, que compartía con el 11 igualmente motorizado. Con el año 86 llegarían mínimos retoques. Tanto los TXE como los TSE adoptarán un pequeño alerón, disponiéndose en todas las versiones, de la base del parachoques pintada en el mismo color que la carrocería.
Porque los cambios más importantes estaban por llegar. En el Salón de París, celebrado en el otoño de 1986, se presentan los 9 y 11 notablemente rediseñados, para asemejarlos a los modelos más recientes del fabricante. En el frontal se adoptan unos faros trapezoidales de mayor tamaño, que serán dobles en las versiones más equipadas, así como una parrilla más cerrada al paso del aire, mientras que los paragolpes, de mayores dimensiones y más envolventes, harán que la longitud total aumente en 6 centímetros. En esta segunda juventud, el propulsor tipo F de gasolina incrementa su potencia hasta los 90 caballos, como en los recientes 21, y se adopta en esta motorización el eje trasero de 4 barras y los discos delanteros ventilados, ambos del turbo, pudiéndose instalar la dirección asistida de manera opcional. Algunas de estas modificaciones llegarán a España en la primavera del año 87. La doble óptica se extiende aquí a todos los miembros de una gama, que permanecería de momento sin alteraciones en el apartado mecánico. Estas hacían su aparición apenas 3 meses después de la presentación del restyling de nuestra gama 9, junto con más novedades. Así, a mediados del verano, los TXE igualarán su técnica con la de los galos, a excepción de la dirección, que prescindirá siempre de la asistencia en todos los 9 nacionales. En su lógico intento de asemejarse todavía más con el 11, el coche más vendido en España en los años 84, 85 y 86, los 9 españoles adoptarán también su salpicadero, su consola central y su volante, algo que no ocurriría con sus primos fabricados en Francia. Prueba de ello la tenemos en el Spring, una versión especial de aire juvenil aparecida en los últimos días de 1987 y movida exclusivamente aquí por el motor de 68 caballos, inédito en la gama española. Su procedencia foránea se comprueba al observar el salpicadero y los interiores de las puertas, propios del primitivo 9, y sus ópticas sencillas en la delantera, los 2 espejos retrovisores o los tiradores exteriores en color negro. El 9 permanece en las listas de ventas de las revistas del motor hasta el verano del año 89, cuando había sido reemplazado por el 19 Chamad. ¿Y qué había pasado con la aventura de Renault al otro lado del charco? Retrocedamos de nuevo en el tiempo. El coche del año en Europa lo fue de España en la temporada siguiente, y curiosamente también en Estados Unidos según la revista Motor Trend. Y es que desde el otoño del año 82, Renault fabricaba el 9 en la planta de AMC junto al lago Michigan, que sería comercializado con el apropiado nombre de Alliance, y que anticipaban su frontal las líneas del futuro 11. De poco le sirvió a este subcompacto anunciar un consumo de 40 millas por galón, u ofrecer a los norteamericanos unas carrocerías de 2 y 4 puertas, e incluso una seductora variante descubierta. Chrysler, reflotada de la bancarrota por el carismático Lee Iacocca, compraba American Motors a Renault a mediados de 1987, atraída por su división Jeep. El sueño americano de los franceses, su coche universal, había durado menos de 10 años.